presencia. Yo no quiero falta. Presencia. Yo no quiero que nadie me conozca. Yo no quiero que la presencia habite en mi casa. Yo no quiero que nadie sepa de mí. Yo no quiero que la gloria habite en mi familia. Diga que yo no quiero que nadie sepa de mí. Yo no quiero que la presencia no se me vaya. Hace unos días mientras yo daba por esta actividad, yo dije, Padre, ¿para dónde yo voy? Él me dijo, te voy a llevar a un pueblo que hay de ellos que me han dicho, si tú quieres no me uses, Señor, pero entrégame la salvación, sálvame. Que me han dicho, yo no quiero fama, yo quiero que tú me salves. Y Dios te va a contar que tú hablas contigo. El que prefiere su salvación antes que ser visto por los hombres, hace rato que tiene su ganador, hace feliz. Saúl quiso fama, y por querer fama perdió la presencia. David se escondía. Él decía, yo prefiero esconderme en ayuno antes que la gloria se me vaya. Es verdad, yo fallé, pero voy a ayunar, me voy a meter, pero esa presencia no se puede ir. Tú no te das cuenta que antes te atacaba la tiniebla y tú pensabas que te atiaste, ahora la tiniebla te ataca y más tú te metes con Dios. Y más tú buscas el reino, más tú buscas presencia. Es que el que conoció la presencia una vez ya no quiere volver a borrar con eso. El que conoció a Dios una único restapum. Toma, unos cuantos minutos, Señor. El que te endizará lleno, el que te lobrosa, el que la conoció, Padre Dios, no va a poder de manchalo, el de Moseni y de Barona, discúlpeme. Pastor, discúlpeme. Angelita, discúlpeme. Hace rato estoy peleando con un nivel de gloria y yo siento que mi pie no me resiste más y la voy a desatar con el de la sola. La voy a desatar, cuidado allá atrás. Hay una gloria que se va a meter de atrás para este cuidado. No te sorprendas si de repente tú empiezas a mirar que atrás de Dios. La gente le está cantando al que no te roba la gloria. Jovencita que te da que te sacó. Mira. Jovencito, no la presencia. Satanás te digo, tú te has cantado. Que Dios no va a cenar contigo. Dice Dios, tú no te has cantado. Dios que te tengo guardado. Prepárate que cuando alto. A otro espacio aquí te va a sobrar. Cuidado. No sepa la tiniebla. Debe quedar que se metió en tu vida. Ya debe ahí, tú no eres el mismo muchacho. Dile, no me busques por el mismo historial. No me busques por la misma mujer. Que antes yo hacía cosas cuando no tenía presencia. Tú tienes presencia. Tus gestos son diferentes. Tu caminar diferente. Tu andar es diferente. Por eso es que tengo algo que decir al pueblo y algo que decir a la iglesia. El que no puede dominarse a sí mismo no puede cargar la presencia. El que no puede dominarse a sí mismo, guerrero, no puede cargar el arca. El que deja que él mismo se domine no la puede cargar. Pastor, para cargar la presencia, ¿sabe cuál es el primer requisito? La muerte primero. El que no murió no puede cargarlo. Mira que si tú estás vivo no la puedes traer. Dile, si tú estás vivo no la puedes traer. Dile, para tu traer presencia tienes que estar muerto primero. Para tu traer presencia tienes que morir primero. Por eso es que el trigo con fuerza cuando muere. Por eso es que la tiniebla, la muerte te ha buscado y no te ha encontrado. Es que antes del diablo quiere matarte, tú primero moriste. Cuidado. Y luego hablas como una generación en Barahona que prefiere menguar para que Dios crezca. Si tú quieres crecer, tú la presencia no va a habitar sobre ti. Si tú quieres crecer, tú la presencia no va a poseer en tu casa. Para que la presencia posee en tu casa, tú tienes que preferir morir primero. El primer requisito para que tú tengas gloria es la muerte primero. El que no está dispuesto a morir no puede estar en la presencia. Por eso es que la presencia, todo el que pide presencia, lo que pide problema. El que pide carga el alta, lo que pide un problema. Porque el alta va a hacer que la gente de Dios te ame. Pero esa misma alta va a hacer que la gente de las tinieblas te ofenda. La presencia va a hacer que las puertas de Dios se te abran. Y va a hacer que las del diablo se te las cierren. Pero yo quiero que tú entiendas
segundo principio para cargar presencia. El que no ora no puede manifestar presencia. Para cargar con el arca debe haber dimensiones de oración. ¿Cómo cargarás mi bulto? ¿Cómo cargarás mi teléfono si no me conoces? ¿Verdad que sí, profeta? Y mi teléfono, para cargar algo valioso mío, tú tienes que conocerme. Para cargar mi iPhone 15, para tú cargarlo tienes que conocerme. Porque si no tengo confianza, digo, bueno, el 15 me lo va a robar y lo voy a guardar. ¿Verdad que sí? Hay gente que quiere cargarlo de Dios y todavía no conoce a Dios. Si no, preguntan a los discípulos. Ellos vieron a Cristo haciendo de todo, pero cuando vieron a Cristo atando demonios, dijeron, ¿quién es este? Pero hace rato que la habían resucitado la hija de Jairo. Hay gente que quiere cargar presencia, pero ¿cómo cargará con la presencia de Dios si tú no pasas tiempo con Dios? El primer requisito, segundo requisito, después de la muerte, es la dimensión de oración. Por eso es que todo el que no ora anda tirando balas al aire, no carga gloria. Pero tú el que ora, amado, es una espina metida entre los zapatos de la tiniebla. Cuando tú cargas dimensiones de oración, el arca camina contigo, y donde quiera que tú llegas, tú no tienes que presentar, el arca se presenta por ti. Tú no te das cuenta que hay gente que te mira y te dice, siervo, yo no sé lo que tú tienes, pero desde que tú te acercaste a mí yo siento como una paz. Gente que no son cristianos, pero les gusta hablar contigo, y tú te preguntas por qué les gusta hablar conmigo. Lo que pasa es que el arca está sobre ti hace rato. La tiniebla, amado, se metía, hacía desarreglo. La tiniebla hizo lo que quiso, pero fue porque Saúl reinó sin arca. Cuando David reinó con arca, la tiniebla se le puso un esto. Dígale que cuando yo traiga el arca a mi casa, le voy a poner un esto a la tiniebla. Cuando yo traiga el arca a mi ministerio, lo único que detiene la presencia de la tiniebla es el mover de la presencia de Dios en la vida de un hombre. Y un hombre que no cargue presencia todavía. Todos sabemos gravitar bajo el nivel de la unción. Moisés fue quien creó la unción y la tipificó en la tierra. Y cuando Dios le dice a Moisés que Dios le va a mandar un ángel, Moisés le dijo, esta noche yo no quiero ángel. Esta noche lo que quiero es tu presencia. Esta noche lo que quiero es que lo de Dios me caiga encima. Yo lo que quiero es que lo de Dios me arrope. La Biblia dice que el arca se la llevan, pero cuando regresan el arca, dice que el pueblo tembló, gritó. Y cuando el pueblo gritó, dice que la tierra tembló. Pero la tierra no tembló por el grito. La tierra tembló porque la Biblia dice que la misma tierra tiembla ante la presencia de quién. Ante la presencia de quién. Por eso es que no llama. No entiendo cómo es que hay gente que camina con la esencia del Mesías. La esencia del Mesías. Voy a soltar código y misterio acá. Agarre a mano. La esencia del Mesías es una de las primeras bases fundamentales de la fe que viene del antiguo Israel. La esencia del Mesías, la presencia de un materializado de un hombre. Por eso es que antes en Israel, Padre, gracias, antes en Israel, de esa rechita que le voy a soltar un par de cosas que Dios me mandó a traer a cámara ahora. La esencia del Mesías, cuando se materializaba sobre un hombre, por eso Cristo tenía mucha guerra patunda, porque antes Israel existían ciertas sectas, existían los celotes, existían los exenios. Los celotes eran la gente que tenían celo, y esa gente tenía un celo tan grande por Dios que no se juntaban con el pueblo. Pero existían los exenios. Los exenios eran la gente que estaban esperando a Cristo montado en un caballo, ¿verdad que sí? Estaban esperando a Cristo. Todo rey por él tenía que entrar Israel en un caballo, tenía que entrar Israel, hermano, metido dentro de eso. Pero dice que Cristo se metió en un burro. El hombre se metió en una dimensión que los hombres no le esperaban. Pero yo quiero que tú lo entiendas. Cristo entendía que su presencia no podía acondicionarse a hombre. El hombre tiene que acondicionarse a la presencia. La presencia no se acondiciona a ninguna condición humana. Por eso fue que Pablo se paró y digo, ¿cómo podemos entender algo que sobrepasa todo entendimiento? Pero Pablo, luego de eso, él dijo, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo y anunciando para tu gloria. Pablo está diciendo, yo quise entender la presencia, porque yo siendo Pablo y siendo Pablo nunca la entendí. Pero cuando yo la entendí con la mente de Cristo, entendí que la presencia de Dios lo llena todo, en todo y con todo. Un hombre y una mujer que carga presencia es un blanco difícil para que Satanás haga lo que quiere en su casa, haga lo que quiere en su familia. Por eso tú ves que el higo de Perenseco, cualquiera puede darle un fuetazo. El higo de Perenseco para en el suelo, para muriéndose. Pero cuando llega sobre el tuyo, hay algo como que lo diferencia. Hay algo como que dice, apártalo, quítalo. A ese no lo toques. Es que mientras la presencia esté posando sobre ti, la presencia no la cargaba cualquiera. Antes para tú cargar presencia tenías que ungirlo. Sí. La gloria, ¿sabe quién era que cargaba el arca? El arca tenía que cargar a los levitas. Los levitas eran la generación de Leví. Y la generación de Leví, hermano, era la generación del cual estaba encargada de mover los instrumentos del templo, de mover los utensilios de Dios. Pero dice que los levitas dejaron de cargar arca y los bueyes tuvieron
la tiene cargada. Y la gente que Dios no asignó se está echando el arca al hombro. Y hay gente que está cometiendo errores y creemos que no es que no tienen el arca, ellos la tienen encima, pero ellos no estaban diseñados para cargar con eso. Cuando tú te metes a cargar un arca, si tú estás en esa dimensión, el mismo arca te va a perjudicar, el mismo arca malo te va a dar problemas. Date cuenta que en Israel el arca daba bendición, daba prosperidad, pero en la tierra de los filisteos el arca daba tumores. Dile que te da bendición o te da tumor. Dile que te da bendición o te da tumor. Si la presencia de Dios no te llena, es porque te está dando tumor hace rato. Si la presencia de Dios no te cambió, es porque te dio tumores. Pero donde la presencia de Dios se mete, que hay un hombre que camina con la revelación bíblica. La presencia no te mata, te da vida. La presencia te despierta, la presencia te vivifica. Hay gente que cuando se convirtieron, ellos no sabían ni leer, pero de que marca le cayó encima. Dios lo tiene como profeta. Tú no sabes de letra, no tienes la S donde va, pero cuando tú dices así dice Dios, la tiniebla siente que arrugule. Déjame predicar el Señor. Sí, tú no sabes teología, tú no sabes teofanía, pero cuando tú te levantas de mañana y dices así me reveló Dios anoche, el diablo empieza a sentir turbulencia, porque sabe que tú cargas el arca, y por cuanto tú cargas el arca, los misterios de la presencia se te revelan a ti. Escuche, la Biblia dice que Israel está en el desierto y Dios hace que descienda maná. Cuando Dios hace que descienda maná, sierva, la Biblia dice que Dios le dio una ordenanza y yo le dije, no coman maná, no cojan maná para guardar para mañana, coman hoy lo que ustedes pueden saciarse, no guarden maná. Dice que el arca, hermano, tenía los querubines, el arca, pero el arca tenía un vaso grande, y en ese vaso hubieron gente que metieron maná de Dios dentro de ese vaso, y dice que al otro día cuando amanecieron, todo el que guardó arca en su casa, todo el que guardó maná en su casa, dice que el maná le amaneció sucio, el maná le amaneció con gusano. Israel no tenía comida, porque Dios le dijo que no guardaran para otro día, y ellos agarran y guardan maná dentro de su tienda. Todo el que amaneció con maná en su tienda, el maná le amaneció con gusano, pero ellos dijeron ya no hay comida, y uno de ellos dijeron hay que meternos para el arca a ver lo que aparece. Cuando ellos se meten en el arca, sierva, ellos revisan el arca. Cuando revisan el arca, ellos ven que el vaso que tenía el arca estaba lleno de maná. El maná entero que estaba en la casa se dañó, pero el maná que estaba dentro del vaso no se dañó. Lo que tú escondes dentro de la presencia, no hay diablo que te lo dañe. Por eso que ahora la Satanás de cambiarte va a tener que meterse para el vientre de Dios, para que un maldito le va a sonar. Dile de cargamiento, cuando yo estaba en la tienda tú me dañabas. Ahora pues de cargamiento agarrate, tienes que meterse en arca, y en el arca no cabe en tu presencia. En el arca, a conocer si usted entendió lo que le hablé, a conocer si usted entendió lo que le hablé. El arca que yo conozco, la presencia que yo conozco, no hacía sesión de personas. Hay gente que por su estatus, hay gente que por su dimensión. Una ocasión estaba ministrando en un lugar y cayó una gloria con el primer expositor en un congreso, y tenía uno de los muchachos que anda conmigo. Ese día andábamos con el carro, nos íbamos a la prisa, nos íbamos a mi hermano en Santiago. Cuando cayó la gloria profeta, el profeta me dijo, Joaquín, ¿por qué tú te sacudes así? Tú te estás sacudiendo como un nuevo creyente. Y yo me le paré y me dije, mira, el arca que yo conozco, si entró y el evangelista se queda normal, no evangelista nada, y el profeta se queda normal, no es profeta nada. Y él me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, el arca que Dios me reveló cuando niño es una arca que ponía a los reyes a avanzar. Si no, pregúntale a David, cuando la presencia se metió, David tuvo que sacudirse. No, alguien no está aquí, usted no está aquí. Cuando la presencia se metió, David soltó su insignia, David soltó sus dimensiones, y el hombre tuvo que arroparla. Hay gente que en todo el escenario hay gloria, pero ellos nunca la disfrutan. No es que ellos no quieren, es que se quedaron con la capa de rey. David dijo, me voy a quitar el traje de evangelista y me voy a meter a la alta, voy a meterme a la presencia.